Buenos días, entonces el día de hoy, 26 de abril del 2021, vamos a iniciar nuestra clase de Biología 2 con el título Reproducción Asistida. Ujú. Bien, para empezar, ¿no? Este tema hay que recapitular, ¿no? Que las técnicas que se van a emplear para la reproducción asistida, ¿verdad? Surgen de la necesidad de los seres humanos al tener algunas variaciones genéticas, ¿no? O bien algunos impedimentos biológicos para poder procrear a un nuevo individuo. Ajá. A todas las personas, ¿no? Tanto hombres como mujeres que padecen algún impedimento para procrear un nuevo individuo, ¿sí? Se le llama personas infértiles, ¿no? La infertilidad, según la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Va a ser considerada como esa incapacidad de lograr un embarazo después de 12 o más semanas de relaciones sexuales no protegidas. Ajá. Entonces, a esto le vamos a denominar infertilidad y obviamente las técnicas que vamos a estudiar el día de hoy de reproducción asistida, pues nacen de esta necesidad de individuos que desean formar a un nuevo individuo, sin embargo, son infértiles. Bien, las técnicas de reproducción asistida también las vamos a poder encontrar en los diferentes medios, ¿no? Tanto libros como las redes, ¿no? Como con sus siglas, ¿no? TRA. ¿Sí? A esto nos vamos a estar refiriendo en nuestra presentación. Cuando ustedes vean estas siglas en la presentación, se va a referir a las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Estas técnicas, ¿verdad? Van a ser los tratamientos o procedimientos médicos, eso sí hay que dejarlo en claro, ¿verdad? Que incluyen la manipulación tanto de los ovocitos como de espermatozoides o bien ya de embriones humanos para el establecimiento de un embarazo ya como tal, ¿verdad? Entonces hay que tener en claro que estas técnicas, ¿verdad? Tuvieron que primero ser investigadas, ¿no? Y posteriormente fueron un poco más legales, por decirlo así. Vamos a ver un poquito del desarrollo histórico, cómo es que fueron surgiendo estas técnicas, ¿no? Alrededor de sus inicios y ya en la actualidad, ¿no? Imagínense que desde los años 1700, ¿verdad? 1785 ya había personas que intentaban realizar estas técnicas, ¿no? Se tiene datado, ¿verdad? Que a un doctor llamado Hunter, ¿verdad? Empieza a realizar los primeros intentos de inseminación artificial. Ajá. Posteriormente tuvieron que pasar prácticamente 200 años, ¿no? Para que ya como tal se dieran estas manipulaciones, ¿no? En 1960 se empiezan, ahora sí, los primeros intentos de fecundación extracorpórea. ¿Qué es esto de extracorpórea? Bien, nosotros vamos a encontrar dos técnicas de reproducción asistida bien definidas, las extracorpóreas y las intracorpóreas. Las extracorpóreas se refieren a la manipulación de ambos gametos, es decir, que a lo mejor en una pareja las dos personas son infértiles y entonces tienen que conseguir un óvulo de una persona donante sana y también espermatozoides de algún individuo sano, ¿sí? Entonces la pareja como tal que desea procrear un nuevo individuo, los dos son infértiles. Las técnicas intracorpóreas se van a estar caracterizando porque solamente uno de los donantes va a ser el infértil. En este caso se considera en definición que una técnica de reproducción asistida intracorpórea va a ser aquella en donde el óvulo sí
procede de la mamá sana, pero el espermatozoide va a proceder de un donante. Ajá. Entonces, eh, el infértil en ese caso va a ser el varón, ¿no? En 1970 se introduce el uso de una técnica que ya se tenía bien, pues bien utilizada, ¿no? En el campo de la medicina, que es la laparoscopía, en donde pues se introduce una cánula para observar, ¿no? Cómo se encuentran diferentes aparatos y sistemas dentro de nuestro cuerpo. Esta técnica la utilizan ahora para realizar ensayos de transferencia embrionaria. Y en 1975 se da como ya el primer embarazo, sin embargo, el producto se implanta en una capa de el útero que no es idónea, por lo tanto, se produce un embarazo ectópico y es abortado a las 11 semanas, ¿no? Entonces, como pueden observar, pues fueron ensayo y error, ¿no? Ir experimentando en qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, ¿no? Y llega en 1978, el 25 de julio, el nacimiento del primer ser humano, ahora sí procedente de una fecundación in vitro, ¿sí? Esta fecundación in vitro también, pues, generó la primera transferencia embrionaria, ¿no? Y bueno, a la primer bebé que se creó de esta forma, ¿no? La llamaron la niña probeta, ¿no? Bien, ahora sí vamos a ver cada una de estas técnicas, tanto las intracorpóreas como las extracorpóreas. Ajá, entonces, las intracorpóreas van a ser aquellas en donde un, un donante varón, ¿verdad? Va a donar sus espermatozoides y estos van a fecundar al óvulo de la mujer que quiere procrear. Y las extracorpóreas son aquellas en donde ambos gametos van a ser eh, de donantes. Bien, vamos primero a ver, ¿no? A a las técnicas de reproducción asistida intracorpóreas, ¿no? Según el origen de los gametos, son homólogos o heterólogos, ¿sí? Y vamos a ir viendo cada una de estas. Aquí enlistamos todas las técnicas, pero vamos a ir viendo cada una de ellas. Dentro de las intracorpóreas, que son las que se dan dentro del útero como tal, ¿verdad? Encontramos a la inseminación artificial, a la inseminación intrauterina directa. Ahí pueden ustedes observar que vienen sus abreviaciones por sus siglas, ¿verdad? Luego tenemos a la inseminación intraperitoneal, la transferencia intraperitoneal de esperma y ovocitos, la transferencia intratubárica de gametos, ¿no? Entonces ahí tenemos con sus siglas. Nosotros vamos a ir viéndolas alrededor de la presentación, ¿no? Para que ustedes vean de dónde salen esas siglas, ¿no? Vamos primero con la inseminación artificial, que obviamente esta técnica va a consistir en la introducción de los espermatozoides mediante un catéter en la vagina de la mujer. Estos llegan al óvulo y ocurre el proceso fisiológico. Es decir, que algunas veces la infertilidad se da debido a que la movilidad de los espermatozoides no es tan buena, no tienen la suficiente energía, los suficientes nutrientes para llegar hasta el óvulo y por lo tanto no llegan a fecundar estos. Entonces, ¿qué se hace? Se ayuda por medio de un catéter a que estos espermatozoides lleguen como tal a la parte del óvulo y que puedan fecundar al óvulo y entonces pues que ya se dé como tal el embarazo normal, ¿no? Que el óvulo se deposite en el útero, se implante y empiece todo el desarrollo embrionario, ¿no? Entonces, en la inseminación artificial vamos a tener que el espermatozoide viene pues del padre como tal y nada más como que le dan una ayudadita, ¿no? Para que sus espermatozoides lleguen a fecundar al óvulo, ¿no? Vamos con el siguiente, que es la inseminación intrauterina directa.
¿Qué pasa en este? Que no se le ayuda como tal a que los espermatozoides lleguen hasta el óvulo, sino que solamente se depositan en el útero, ajá, y ahí se quedan. Y posteriormente el ovario, ¿no? Como que sale en su ciclo normal y queda fecundado ya como tal en el útero. Vamos con la inseminación intraperitoneal, en donde los gametos masculinos, los espermatozoides, se introducen mediante una sonda en la cavidad interior peritoneal. ¿Sí? Esta se encuentra pues muy cerca de la entrada de las trompas de falopio, ¿no? Y entonces como se encuentran cerquitas, ¿no? A estas trompas, pues los espermatozoides pues tienen un mayor éxito al llegar al ovario y obviamente pues, al óvulo y fecundar. Y por último tenemos la transferencia intratubárica de gametos. ¿Qué pasa con esta? Eh, que ahora primero se va a hiperestimular al ovario con alguna sustancia, en particular alguna hormona, ¿no? Se va a hiperestimular el ovario, eso que quiere decir que va a generar que un óvulo se desprenda del ovario hacia eh, las trompas de falopio, ¿no? Ya que se ovula al ovocito, ¿verdad? Los espermatozoides son introducidos, ¿no? Y pues se produce ya como tal el proceso de fecundación. Ajá. Entonces ahí como que la ayuda es doblemente, ¿no? Porque se tiene que estimular al ovario y aparte se tiene que introducir al espermatozoide. Todos los demás se introducían al espermatozoide para generar un mayor éxito de fecundación dentro del óvulo, ajá, y dentro del ovario, ¿no? Y ahora vamos con las extracorpóreas, que son aquellas técnicas en donde la manipulación de los gametos se va a realizar fuera del cuerpo humano, ¿sí? Como ustedes vieron, ¿no? Los espermatozoides se introducían en el órgano de la mujer, ¿verdad? Todo el proceso de fecundación se realiza dentro del cuerpo de la mujer. Sin embargo, las extracorpóreas, ¿sí? Son aquellas técnicas que en donde el proceso de fecundación va a ser fuera, ¿sí? Fuera de la mamá, ¿no? Eh, es lo mismo, según el origen de los gametos, puede ser homóloga o heteróloga, ¿no? Es decir, homóloga se refiere a que los gametos solamente uno de los gametos va a ser donante. Y la heteróloga es que ambos gametos van a ser de individuos donantes sanos. Bien, vamos a empezar con estas técnicas, ¿no? Estas técnicas necesitan, ¿verdad? Una micromanipulación. ¿Por qué? Porque van a estar manipulando a los gametos, tanto a los óvulos como a los espermatozoides. Y ustedes recordarán que estas células son microscópicas, aunque el óvulo es mucho más grande que muchas células de nuestro cuerpo, aún así pues, necesitamos una micromanipulación. Es decir, que necesitamos forzosamente de aparatos que podamos utilizar para observar mejormente estas células y así seguir el proceso de la fecundación y de, el desarrollo del embrión. Entonces vamos a tener tres técnicas primordiales: la fecundación in vitro con transferencia de embriones, y por otro lado tenemos la inyección subsonal de espermatozoides o bien la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Vamos a ir viendo cada una de ellas, pero ahorita hay que hacer una nota así como bien importante en que eh, en la actualidad, ¿verdad? Las técnicas más utilizadas pues son estas técnicas de fecundación in vitro. Ajá. ¿Qué es esta técnica de fecundación in vitro y transferencia de embriones? Bien, pues lo primero que se hace
es extraer, ¿no? Los gametos que van a producir al nuevo individuo. Estas técnicas, ¿verdad? Eh, Se requieren un diagnóstico previo, ¿no? Y que principalmente que los padres, ¿no? Que van a solicitar este proceso de reproducción asistida, sepan bien las responsabilidades que conlleva. ¿Por qué? Porque hay muchos dilemas éticos con la utilización de estas técnicas, porque pues hasta por ahí de los años 90, ¿verdad? Todavía no se tenía como bien visto el que nosotros realizáramos experimentos con humanos, ¿no? Y esto básicamente son experimentos en humanos. Se consideran ciertas leyes para poder realizar este tipo de técnicas, o sea, no es fácil y necesitas tú firmar como ciertos acuerdos legales dependiendo de qué país te encuentres, ¿verdad? Para realizar también este tipo de técnicas. Ujú. Bien, ¿qué pasa en esta técnica? Es que primero que nada, lo que van a realizar en este proceso es que van a volver a hiperestimular a la mujer para que ésta ovule, ¿no? Y de ahí los médicos, ¿no? O los científicos pertinentes lo que van a hacer es que por una punción van a extraer a estos folículos ováricos maduros y los van a colocar en una caja de Petri, que esta caja de Petri ya va a tener como los nutrientes específicos que necesita pues el óvulo ya maduro, ¿verdad? Y los va a mantener en cultivo. ¿Qué quiere decir que en cultivo? Que los va a mantener vivos como si estuvieran dentro de el ovario, ¿no? Y bueno, después de que ya tienen a estos óvulos maduros, ¿verdad? Ahí en una cajita de Petri, ahora lo que hacen es obtener, ¿no? Recolectar los espermatozoides del óvulo. Estos también los cultivan, ¿no? Los mantienen en un contenedor que tenga las mismas condiciones que como si estuvieran en los testículos, ¿no? Y posteriormente eligen entre dos o tres óvulos y igual varios espermatozoides para realizar la fecundación in vitro, es decir, en una caja Petri. Ajá. Ya que se tienen los óvulos fecundados, ¿sí? Se realiza una verificación microscópica de cómo es que se realiza el proceso de la segmentación de, el cigoto ya como tal, ¿sí? Entonces, estos óvulos ya fecundados, ¿verdad? Prácticamente son el inicio del nuevo individuo. Entonces, estos, los que ya empiezan el proceso de segmentación embrionaria, son los que ya se vuelven a colocar en una pipeta y son los que se van a tener que introducir, ¿no? Como tal ya a lo que es el útero para que se implante y empiece la formación del nuevo individuo. Los óvulos, ¿verdad? Que no son utilizados, se congelan y tienen, dependiendo del lugar en donde se realiza el procedimiento médico, tienen a veces hasta 5 o 10 años que se guarden ahí por si tú quieres volver a tener otro individuo, o sea, si tu procedimiento fue exitoso y quieres volver a tener un nuevo hijo por medio de esta técnica, o bien si el embarazo como tal no se da, ¿no? Y quieres volverlo a intentar, pues ahí ya tienes tus óvulos congelados. Bien, para esta técnica, ¿verdad? Aquí tenemos algunos valores para saber qué tan eficaz es esta técnica, ¿no? Eh, por ahí de los años 90, ¿verdad? Las, los procedimientos, ¿verdad? Que se realizaban y que sí daban como resultado un nuevo individuo era el 14%, ¿verdad?
el 19% sí eran embarazos clínicos. Sin embargo, los embriones que se implantaban a veces no se implantaban en el lugar correcto, ¿no? Y por lo tanto creaban 5% de embarazo ectópico. Y es evidente que lo que más se daba por medio de estas técnicas son abortos espontáneos. ¿Por qué? Porque el embrión ya como tal, ¿verdad? Que se implanta, no, no, no sigue con el proceso de, de blastulación y de gastrulación, ¿no? No es correcto y entonces lo detecta nuestro cuerpo y produce un aborto. Uh-huh. Y bueno, debido a que estas tasas eran bajas, ¿no? De éxito, se empezaron a implementar mucho más rigor científico, ¿no? En la actualidad, pues es una de las técnicas muy utilizadas y muy exitosas, ¿no? Pero esto, pues depende muchísimo de los gametos que se estén fecundando y obviamente de los aparatos que estén utilizando para seguir monitoreando y generar un éxito para eh, la procreación, ¿no? Vamos con las últimas dos técnicas de la reproducción asistida extracorpórea, ajá, que es la inserción subsonal de espermatozoides. En esta técnica vamos a realizar, ¿no? la inserción mecánica de los espermatozoides, es decir, su núcleo. ¿Sí? O sea, aquí lo que más nos interesa ya es como tal el intercambio genético que se dé. Ajá. Ya no vamos a estar pues como que deteniéndonos en ver si el espermatozoide fecunda o no fecunda el óvulo, sino que nosotros ya queremos como tal el éxito reproductivo y entonces lo que van a hacer con esta técnica es que van a insertar este núcleo, ¿no? ¿En dónde? Pues en el óvulo, ¿no? Y debido a que ya van a insertar como tal, ¿no? Pues este núcleo del espermatozoide se va a dar por punciones mediante pipetas. Estas agujas van a intentar perforar la membrana plasmática del óvulo, ajá, y entonces introducir ya como tal el núcleo y obviamente que se dé el intercambio genético. Ajá. Aquí vemos una pequeña imagen de cómo se vería esta técnica, ¿no? Microscópica, en donde pues pueden observar, ¿verdad? Que la pipeta es como una pequeña aguja, ¿no? Que se puede observar en esta imagen. Este sería el óvulo, ¿no? Y lo que va a introducir la pipeta dentro del óvulo va a ser el núcleo pues, del espermatozoide, ¿no? Eh, para esta técnica es súper complicado porque a la hora de punzar el óvulo vamos a tener una mayor probabilidad de que nosotros dañemos al óvulo y que entonces, aunque tú hayas introducido el núcleo correctamente del espermatozoide, el óvulo tú ya lo dañaste y por lo tanto, pues no se va a producir nada, ¿no? Sin embargo, también se ha visto que las personas que utilizan esta técnica para quedar embarazados tienen complicaciones a lo largo del embarazo o al término. Si se da el término, los individuos tienen bajo peso a nacer, alta mortalidad perinatal. Entonces, se debe de evaluar correctamente si tú quieres realizar uno de estos tipos de técnicas, cuáles son pues como las respuestas secundarias que pudiese haber en la técnica, ¿no? Y por último, pues tenemos a la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. En esta, ¿verdad? Vamos a realizar un proceso más o menos similar al anterior, en donde se va a insertar al núcleo del espermatozoide, ¿verdad? En lo que es el ovocito. Sin embargo, este proceso, ¿verdad? Que vamos a realizar, ¿verdad?
es directamente en el interior de la célula con un riesgo de lesión del 8%. Ajá. Es decir, que el óvulo va a estar eh, dentro, ajá, dentro de la madre. ¿Sí? Entonces, esas serían todas las técnicas que nosotros vamos a poder encontrar, ¿no? En la actualidad de reproducción asistida. Ahora bien, vamos con el ámbito bioético, o sea, ¿por qué sí es bueno, por qué es malo, ¿no? O sea, realmente es un tema aún de debate, porque el que nosotros estemos creando vida a partir de una, pues, una clasificación, ¿verdad? Pues ya nosotros estamos manipulando como tal la vida. Entonces, humanamente, pues eso sería, pues ir en contra de la naturaleza, ¿no? Y ir en contra de los ciclos naturales de la vida. Entonces, hay muchas cosas que están mal, hablando biológicamente, pero también hay cosas buenas. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos alguna especie en peligro de extinción, ¿no? Y tuviéramos los óvulos fecundados, perdón, los óvulos congelados de esta especie, ¿no? Y tuviéramos machos, ¿no? Podríamos poblar de nuevo ecosistemas en donde especies ya están casi extintas, ¿no? Entonces hay aspectos tanto a favor, ¿no? Como aspectos en contra. Ajá, y a esto le llamamos los aspectos bioéticos, ¿no? Primero que nada, ¿verdad? Debemos de considerar, ¿verdad? Que la condición sexual íntegra es una parte biológica, psíquica y afectiva. Es decir, que eh, las personas que son infértiles, pues se sienten incompletas y no se sienten eh, biológicamente hablando exitosas, ¿no? Todo individuo en esta naturaleza no es creado para reproducirse, para dejar una descendencia y que la especie continúe, se perpetúe, ¿no? A lo largo de la historia evolutiva de la Tierra. Entonces, es como un, hasta cierto punto, derecho que tenemos los seres humanos, ¿no? Ya en cuestión social, ¿no? Derecho a reproducirnos, ¿no? Y entonces ahí empiezan como los conflictos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues para personas que son infértiles esta parte de procrear es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, esta parte también pues obviamente se asocia, ¿verdad? A que, por ejemplo, en algunas sociedades, pues eh, la procreación la ven también como un éxito, ¿no? Dentro del ámbito familiar, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en algunos países, pues, sobrepoblados, ¿verdad? Como en Japón, pues solamente por familia y legalmente puedes tener un individuo, ¿no? Tú ya no puedes tener más aunque quisieras, ¿no? Entonces, también ahí varía según el país donde te encuentres y obviamente las leyes que legislen, ¿no? A esa sociedad en particular, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, ponen un ejemplo, ¿no? No sería ético uso de técnicas heterólogas, así como la obtención de espermatozoide obteniendo fuera del acto conyugal, ¿no? Entonces, aquí es súper importante que estas técnicas eh, tengan como un cierto permiso legal, porque se pueden tener muchos conflictos en la utilización de gametos que no son, no son de la pareja, ¿no? Además, los individuos que nacen por estas técnicas, ¿no? No pueden conocer a los donantes si es que
él surgió por, por, este, por personas donantes. O sea, él no, las leyes protegen a los donantes y ellos, los individuos que nacen a partir de estas técnicas, no pueden conocer a sus padres biológicos como tal, ¿no? Y eh, sí pueden, por ejemplo, conocer ciertos aspectos de los donantes, pero como tal sus identidades no se protegen, ¿no? Y bueno, aquí pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, una mamá que desea tener mucho un individuo, ¿no? Y que le diga a su esposo que se va a, a exponer, ¿no? A estas técnicas, ¿no? Y que pida pues a su marido, por ejemplo, que done los espermatozoides, pero pide la donación de otra persona porque cree que los espermatozoides de su marido son infértiles. Y entonces ahí surgen como muchos conflictos legales y éticos en donde eh, el padre, el individuo que está 100% haciendo la donación debe de saber en dónde quedaron pues sus espermatozoides implantados, porque puede posteriormente tener muchos conflictos legales y hasta personales, ¿no? Entonces también se tiene que ver que se empleen estas técnicas en centros sumamente especializados y serios, ajá, para que no se susciten estos conflictos. Ujú. Bien, y entonces nos vemos a la parte de ya como tal de los embriones, ¿no? La condición de un individuo se adquiere en el momento de la aparición de una nueva entidad orgánica fundamental en el genoma humano. Es decir, de aquí ya nos está hablando de los conflictos que hay cuando se crea un individuo a partir de estas técnicas, ¿no? O sea, si se creó un nuevo individuo en una caja Petri, ese nuevo individuo ya es una nueva entidad orgánica y entonces ya tiene derechos como tal de un ser humano, ¿no? No importa tanto que se haya formado artificialmente, ¿no? Y bueno, toda esta intervención debe de respetar la integridad biológica, ¿no? Y el embrión como tal ya no debe de ser instrumentalizado o usado como un medio. Ajá. Pero entonces aquí pues ya se ven como conflictos más intensos, ¿no? Porque, por ejemplo, si en algún momento, ¿verdad?, algún país utiliza este conocimiento para formar nuevos individuos, ¿no? Como soldados o cosas así más intensas, o sea, se puede hacer, ¿no? Pero entonces el conflicto está en cuándo se debe hacer, cuándo no se debe de hacer, ¿no? O sea, cuando la ciencia rebasa como tal ya eh, los hechos, las acciones de un ser humano como tal, ¿no? Entonces, hay muchos conflictos éticos, ¿no? En donde vamos a poder ver, ¿no? Que estos inconvenientes éticos pueden generar muchos conflictos. A nivel personal, las personas que se que, que deciden tener un individuo por este tipo de técnicas y además como tal ya las implicaciones que deben de tener los nuevos individuos dentro de la sociedad, porque eso sí está bien claro que deben de ser informados que son individuos que se crearon por métodos de reproducción asistida. Ujú. Bien, entonces hasta aquí cómo van, ¿tienen dudas? ¿Dudas? No, Bien, chicos, entonces hasta aquí le dejaríamos este tema.
Y entonces,